house of tears, the walls shake in desperation. It's been a prison for many a year. This house is a house of troubles. This house is a house of tears. The walls shake in desperation. It's been a prison for many a year. I gave you love. You gave me a necklace of diamonds. You love. You gave me a Mercedes I Benz. gave you love. You gave me anything but love, love, love. I gave you love. You gave me a mink at I gave Christmas. you love. You gave me a ruby I ring. gave you love. You gave me anything but love, love, love. Well, I thought I loved a hero, but it seems I loved a fool. Gee, thanks. Too many times I've seen you falling drunken off your stool. I've seen you looking small on the floor of some dark bar, spending all your money like the vagabond you are. You promised me a heaven, but you stuck me in a hell. You're lazy and you're indiscreet and bad in bed as well. Well, I've had no complaints before. Lipstick where I've never seen lipstick marks before. Out each night to play the field, and me, I'm locked behind this door. This house is a house of troubles. This house is a house of tears. The walls shake in desperation. It's been a prison for many a year. This house is a house of troubles. This house is a house of tears. The walls shake in desperation. It's been a prison for many a year. I gave you love. You gave me lies and deception. I gave you love. You gave me an overdraft. I gave you love. You gave me anything but love, love, love. I gave you love. You gave me the cold shoulder. I gave you love. You gave me an icy stare. I gave you love. You gave me anything but love, love, love. I thought I married elegance. You did. But it seems I married cheap. Seems you found some doubtful ways to boost your weekly keep. I've seen you trade tempers, but they're as fake as they can be. They go with your complexion and your personality. When things start to get bad, your hand up to your head, making for the tranquilizers or some boy to your bed. Oh, you can talk. Behaving ways I've never seen a lady act before. Out each night to play the field, and me, I'm locked behind my door. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Casa Cultural de la Vila Bella, donde la Subdelegación de Defensa en Castellón, en cooperación con el Aula Militar Bermúdez de Castro, y del Ayuntamiento de la Vila Bella, vamos a llevar a cabo la inauguración de esta exposición sobre la mili, desde sus 255 años desde que se instauró y sus 25 años desde que se disolvió. Y para nosotros, para la Subdelegación de Defensa, este tipo de actividades son muy importantes porque nos ayudan a llevar a cabo una de las misiones principales que tiene la Subdelegación de Defensa, que es la difusión de la cultura de defensa. Yo lo digo muchas veces, las Fuerzas Armadas forman parte de la sociedad,
en la cual estamos integrados, a la cual servimos, a la cual apoyamos y de la cual nos nutrimos. Con lo cual, pues todo aquello que sea difundir cultura de defensa y dar a conocer las Fuerzas Armadas, lo que somos, lo que hacemos, pues ayuda a que la ciudadanía, bueno, pues entienda un poco más lo que son sus Fuerzas Armadas, y eso pues siempre es importante. En esta ocasión, bueno, pues a través del ayuntamiento, bueno, pues ofrecimos la posibilidad de montar esta exposición sobre la mili, y la verdad es que tuvo muy buena acogida. Y de hecho, pues bueno, pues aquí estamos inaugurando esta exposición, que permanecerá aquí hasta el día 7-8 de febrero, ya no recuerdo si es 7 u 8, y espero, bueno, pues que sea de su agrado y que la disfruten, porque estas cosas son para disfrutarlas, ¿vale? Yo entiendo que todos aquellos que en su día pues hicieron la mili en algún momento, pues les traerá recuerdos importantes de cuando ellos hicieron la mili, y aquellos que no hicieron la mili, bueno, pues seguro que también les traerá curiosidad por saber qué decía mi padre todo el día de la mili, esto, que si la mili, lo otro, a ver qué es esto que me contaba mi padre, a ver si, o mi abuelo, a ver si esto es así o no era así. Entonces, bueno, espero que disfruten de esta exposición, y por mi parte, bueno, pues agradecer tanto al ayuntamiento como al aula militar por el apoyo que nos brindan para poder hacer este tipo de cosas. Gracias. Bona vespre. A veure, jo en primer lloc donar-vos les gràcies a tots els que haveu vengut avui a aquesta inauguració, i després pues, donar-li moltes les gràcies a la subdelegació de defensa, al coronel don Moisés Izquierdo, perquè ell va tindre la delicadesa de, quan jo vaig agarrar l'alcaldia, voler vindre al poble, tindre una reunió i conèixer-nos, i me va presentar pues, diverses opcions, exposicions i diverses activitats que tenien. Com tots els d'ací sabem, Sant Sebastià pues, és el patró dels militars, i és que tenim una certa edat, pues, sabem que ha sigut lo tradicional que el dimarts que ve pues, estigueren tots els militars, tots els quintos que estaven fent la mili, vingueren. Com això a dia d'avui ja no és i ho hem perdut, pues, me pareixia que era un poc especial el fer aquesta exposició en aquestes fetges i recordar el que tradicionalment hem viscut en este poble. Al final tenim que tornar a l'essència de Vilavella, i està bé recordar les coses que vivíem. Així que jo, moltíssimes gràcies per l'oferiment, moltes gràcies per adaptar la data a les nostres festes del nostre patró, i ara pues, serà el president de l'aula militar, José Miguel Alonso, el que us farà una presentació neta de lo que és una guia de lo que és l'exposició. Moltes gràcies. ¿Una presentación previa o ya hacemos la...? Bueno, pues presenta un poco la exposición. Presenta la exposición y luego ya Eso José es, Antonio... por eso, con el micro. claro, Sí, 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 no habían sí, dicho sí, nada, pensaba sí, que lo iba a hacer. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, antes que nada, agradecer la invitación por parte del Ayuntamiento y, como no, de la Subdelegación de Defensa, para poder poner aquí, como ha dicho bien antes el coronel, pues esta exposición. La historia de esta exposición es un poco curiosa porque se planteó un año en el que pues teníamos un hueco para rellenar la actividad del aula militar, y dijimos, vamos a hacer una exposición sobre la mili, aprovechando que cumplimos 20 años entonces de la suspensión. Quiere decir, a ver, la mili no ha desaparecido, simplemente está en suspenso. Quiere decir que cualquier gobierno podría venir y volverla a activar, ¿eh? O sea, que no nos hemos librado de la mili, sino que simplemente hay un paréntesis que espero que no haga falta nunca volver a activar. Y bueno, pues hicimos esta exposición, y de esto hace ya 5 años. El motivo de que haya continuado su periplo es pues la buena aceptación que está teniendo en aquellas poblaciones donde la estamos desplegando, ¿no? Porque, como bien ha dicho el coronel, pues por suerte no es como aquellas exposiciones de los romanos o de los visigodos, que bueno, pues es historia pura, pero es hace mucho tiempo. Esta todavía están vivos los que han hecho la mili. Entonces es bastante popular, y lo que va a ocurrir en esta localidad va a ser básicamente lo mismo que ocurre en las demás, que va a tener mucha aceptación. Van a venir los que han hecho la mili, les va a gustar, van a venir después con otros amigos, con sus hijos, con sus nietos, y les van a explicar, y por tanto va a tener bastante acogida, ¿no? Y bueno, pues va a ser punto de reunión de los veteranos para hablar, contarse sus historias, sus anécdotas,
y bueno, pues yo creo que va a tener bastante éxito, y por eso era pues darle las gracias pues al ayuntamiento y a la subdelegación por haber podido desplegarla aquí. Y bueno, sin más, será José Antonio Domingo, que es, él será el encargado de llevarnos un poco a través de lo que es la propia exposición, para poder un poco tener un conocimiento de cómo está esto montado. Se hacía así, se sacaba la bolita y sería fulanito de tal, y se sacaba la bolita redonda, y en la bolita redonda venía un número que era el destino donde le había tocado. Y entonces ahí se hacía lo que es el sorteo. Había mucha gente, eso ya fue no en 1770, sino más adelante, pues que la gente pedía prórrogas. Habrá seguro que hay más de uno que pidió prórroga por estudios normalmente, ¿no? Y la prórroga pues se iba alargando, se iba retrasando el ingreso en el servicio militar. Y luego venía lo que era la redención del soldado de cuota, que había gente que en aquellas épocas, en 1770, perdón, se eximía uno de la mili, pero yo pago. Tú no haces la mili, pero tú pagas. Entonces los que tenían dinero pues muchas veces pagaban y estaban exentos de cumplir el servicio militar. Cuando uno ya estaba sorteado, ya estaba en su destino, ¿dónde íbamos? A los centros de instrucción de reclutas. Había centro de instrucción de reclutas y centro de instrucción de marinería, que eran los de marina, iban a los CIM, que había uno, el más próximo aquí era el de Cartagena. Y aquí en Valencia pues teníamos en Marines, es decir 7, en Veterá, eran de los dos más próximos de aquí. Que fue en 1999, que creo que aún es el que continúa, que es el de juráis por Dios o prometéis por vuestra conciencia de honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y si es preciso y fuera, entregar vuestra vida para defender a España. Entonces todos los soldados firmes decían, sí, juro, ¿no? Han estado en alguna jura de personal civil, la fórmula que se utiliza para el personal civil no es tan agresiva, cosa, no se les pide que derramen hasta la última hora, sino está un poco más suavizada. Pero en esta fórmula, es decir, esto es una parte, es decir, el que toma juramento, pues juráis por Dios, prometéis y tal, tal. Y todo el mundo decía, sí, juro. Y había una segunda parte, que es que el que tomaba el juramento decía, si así lo hacéis, la patria os lo premiará, y si no, mereceréis su desprecio y su castigo como indignos hijos de ella. Sí. Es decir, que tenía su retaíla, no solamente sí juro, sí, si así lo hacéis, la patria os la gracia premiará, y si no, mereceréis su desprecio y su castigo como indignos hijos de ella. O sea, era un pedazo de pan que se repartía, que era la ración de del soldado para ese día. Entonces todo el mundo tenía el chusco. Y mucha gente, cuando yo hice la mili, y no la hice hace muchos años, fue en el año 1989, vino un chico de las Urdes, que era mamporrero, era mamporrero, y la sorpresa de él fue cuando nos daban el chusco. Él decía, todos los días nos van a dar un trozo de pan, una barra de pan. Sí, esto es para comer, para cenar, para hacer un bocadillo, lo que tú quieras. Él se sorprendía porque no lo había visto. Él venía de las Urdes, o sea, no sé si lo conocéis dónde están las Urdes. No sabía ni leer ni escribir y no conocía una cosa que eran los calzoncillos. Cuando le dieron los calzoncillos verdes se quedó sorprendido porque decía, ¿esto qué es? O sea, imagínate, estamos hablando de 1989. O sea, imaginaros en épocas antiguas que era me dan de comer, ¿no? La carne de Mérida, se quedó con ese nombre. Y hoy en día aún en muchos sitios, las señoras mayores, yo he ido al Mercadona, ¿recuerda de agarrar una llandeta de carne de Mérida? Que yo me quedé y digo, ostras, esta como lo sabe, ¿no? Pero que decían hacer cuentas, ¿no? Pues había dentro del cuartel. Luego en todos los cuarteles pues había una revista. El tema de la alfabetización, que decir, ha seguido durante muchos años. Es decir, que yo cuando en mi primer destino de teniente, que estoy hablando del año 94, tenía gente que no sabía ni leer ni escribir, y por las tardes les cogíamos y les enseñábamos a leer. Es decir, que ha habido... las Fuerzas Armadas pues han llevado a cabo
una serie de tareas bueno, pues que en aquel momento pues a lo mejor nadie hacía. Es decir, a la gente hay que tener en cuenta que en aquella época era la primera vez que uno salía de casa. Para la mayoría pues era pues una aventura, es decir, todos somos muy valientes hasta que nos cortan el pelo a todos y nos visten a todos iguales. A partir de ahí se nos quita la tontería rápidamente a todos. Entonces, las Fuerzas Armadas, bueno, pues desde siempre pues ha procurado dar, pues de acuerdo a lo que había en aquella época, pero había unos servicios, había unas duchas, había unas camas, había un rancho, había un chusco. Chusco, ahora digo un chusco de pan, parece que estoy pidiendo un cachito así. No. Un chusco de pan es un señor trozo de pan, no es un chusco de pan, no es el chusco de pan. No es un pepito, Así que ha habido cosas que bueno, que las Fuerzas Armadas se han encargado siempre de proporcionar a sus soldados en la medida de las posibilidades y de acuerdo a la época en la que vivíamos en cada momento. Y el tema de la alfabetización se ha seguido durante mucho tiempo. El que os he comentado aprendió a leer, a escribir, a hacer cuentas, que decía, y se sacó el carnet de conducir coche, moto y camión. Y se fue él pues, diciendo, ostras, me ha sido de provecho, ¿no? Luego, bueno, había franquicias, si encontráis sobres en casa antiguos, veréis unos sellos, que muchos de esos sellos son los cuarteles y los regimientos de aquellas épocas. Los soldados cuando escribían a casa les daban en la estafeta del cuartel un sello, pero lo curioso era que los sellos eran de cada regimiento tenía su sello. Cada cuartel tenía su sello, entonces ponían el sello de los cuarteles. Aquí hemos recopilado unos cuantos que hemos conseguido. Luego estaba el tema de la deserción. ¿Había desertores? Sí. ¿Qué pasaba con esos desertores? Pues el castigo máximo. En esos casos se les castigaba. Cuando uno hacía una falta leve, el arresto. Hoy, este fin de semana, no sales de eso o te quedas en el calabozo, ¿no? Que a lo mejor no se iba a casa y se quedaba en el cuartel. Muchos soldados había unas ventajas. Y es que se les daban unas entradas para el campo de fútbol, para los toros, si había algún espectáculo o algo, pues se le facilitaba al soldado la entrada a esos espectáculos, al fútbol, a donde fuera. Luego, aquí en esta zona también hay mucho músico, ¿no? En toda esta zona de la Plana Baixa. Estaban los educandos. Había gente que del pueblo ya pues tocaba algún instrumento, estos iban a los educandos de banda, se quedaban en la banda y muchos hacían carrera en la banda. Luego estaba otra función que eran los asistentes. Los asistentes eran los que ayudaban al oficial, era su asistente, oye, tráeme esto, pues el asistente del oficial. Se iban voluntarios a la legión y la legión también se nutría. Y bueno, hemos hablado de lo del canuto. Esto es el canuto. Esta es, cuando uno te licenciaban, nos decían, te damos la blanca. Con la blanca ya estabas exento, ya habías hecho la mili, ¿no? Entonces, en la época se les daban los canutos. Los canutos, ahí tenéis uno, es un tubo de metal, donde se enrosca la licencia y tú te la colgabas con una cuerdecita y te ibas a casa. Y con eso era tu pasaporte para llegar a tu casa desde el cuartel. Podías coger el tren, la diligencia, lo que había en aquella época y volvías a casa. Y luego fueron evolucionando. Era una manera de justificar que tú habías hecho la mili y que podías volver a tu casa. Es decir, que también ponerse en contexto de aquella época. Sí, que un joven de 19 años por ahí dando, y usted que hace aquí, que no está, a veces es usted un desertor. Entonces, esos, como tenían el canuto, era pues, su salvoconducto, por decirlo de alguna manera. Sí. Ese contenedor para meter la licencia, estamos hablando del siglo XVIII y siglo XIX, después ya desapareció, lógicamente, pero habréis oído muchas veces la expresión pasar las canutas, o no saber hacerla o con un canuto. Pasar las canutas quiere decir cuando entonces en aquella época, repito, siglo XVIII, siglo XIX, la mili entonces duraba entre 5 y 7 años, cuando uno regresaba de la mili, lo único que tenía era ese canuto y había pasado por 1000 cuando regresaba, si no caía por ahí en cualquier combate. Aquel que regresaba y venía con el canuto, pues se decía de él que las había pasado canutas precisamente por eso, porque era lo único que tenía. Muchas veces llegaba a su pueblo, había perdido el trabajo, había perdido la novia y solo tenía el canuto. Y no saber hacerla o con el canuto quiere decir que muchos de ellos, aún después de haber pasado por el ejército, todavía tenían problemas para poder escribir y se les decía un poco de manera, vamos a decir, semidespectiva, pues que no sabían hacerla ni con el canuto que traían.
un poco era asociar esas dos expresiones que seguramente tenéis en mente, que sepáis que vienen del mundo castrense y están relacionadas precisamente con ese objeto que es el canuto para guardar la licencia que le daban a los soldados. Y les tocó era Valer, pero sobre todo porque de este grupo de los supervivientes de Valer había 2 de Castellón. Los de Castellón siempre hemos estado en todos los follones. Y había 2 de Castellón, uno de Salsadella y otro, Emilio Fabregat, y otro de Morella, que era Ramón Ripollés. Y estos 2 fueron supervivientes del sitio de Valer, que estuvieron 367 días sitiados por los filipinos. Emilio Fabregat era panadero. Es curioso porque tenemos un amigo que ha investigado mucho. Hizo un horno dentro de la iglesia y tenían pan recién hecho todos los días. ¿Cómo lo hacían? No lo sé. Luego, cuando volvieron aquí, los 2 estuvieron, uno de conserjes en el Ayuntamiento de Castellón y luego uno ingresó en la Guardia Civil y estuvo destinado en Cataluña. Historias de la puta mili, sabe que esa fue la última película que hicieron relacionada con la mili, y todos los hemos visto. Y luego hay obras de teatro, zarzuelas y todo que se han hecho en referencia a lo que es la mili. Y luego, bueno, el fútbol. Creo que aquí habrá más de uno que le gusta el fútbol. Hay un equipo en España que nació del ejército, de la mili. Los que iban a hacer la mili en la aviación, en Madrid, pues formaron el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, el origen es de la mili, de los soldados que hacían la mili en aviación. De hecho se llamaba Atlético de Aviación. Atlético de Aviación. Y luego estaban la parte de los reenganchados. Había gente que, yo me quedo aquí y me reengancho, y hacían carrera. Aquí tenemos 2 ejemplos. Miguel García de los Hoyos, se fue de trompeta y acabó de general. Eso es curioso. Y bueno, los reenganchados, si veis, pues todos los años, pues mira, 5.000, 3.000, 2.000, 6.000, 7.000, o sea, había mucha gente que se reenganchaba. Granadero, perdón, es un granadero de 1.700. El uniforme, fíjate las diferencias con el caqui a todos los coloridos y entorchados que llevan, ¿no? La mili me hizo a mi hijo. Esto lo hizo Mingotti y se lo dedicó al Museo del Ejército. El original está en el Museo del Ejército. Y luego por España hay muchos sitios donde hay monumentos a soldados. Hay en Barcelona, en Ceuta, en Melilla, en Alicante, en Cartagena, en Alcalá de Henares. Pues hay monumentos en homenaje a los soldados que se iban a hacer la mili. El típico soldado con el petate que iba por las calles a la estación o al puerto, a donde fuera, a coger los medios para poder desplazarse. Y luego ahí en medio lo que hemos puesto, ahí tenéis una bandera de mochila, para que la veáis cómo era, con el Regimiento Infante número 5, el bombo, la corneta. En la época que no sabían leer ni escribir, se les enseñaba con dibujos. Este es un facsímil del libro con figuras de cómo se tenía que manejar el fusil. Estos son unas espardeñas, que estas estaban, ya cuando dejaron de utilizar el esparto para hacer las suelas, utilizaban las ruedas gastadas de los camiones. Entonces, ahí está. Este es el canuto. Este es el paquete de cura que se les daba a todos los soldados en la guerra de África. A eso, cuando lo abres, tiene una venda de compresión para cortar hemorragias y un pañuelo en forma de triángulo con dibujos de cómo se hizo el contenido de la exposición. Y anécdotas para que la gente... Pues, esto es para venir tranquilamente, sí, sobre todo disfrutarlas disfrutando y viendo todas una a una, los diferentes paneles y viendo lo que da, porque realmente, bueno, esto es una explicación rápida, pero bueno, hay mucha amiga detrás de cada una de...